Cuando López Obrador canceló el nuevo aeropuerto de Texcoco, puso un libro a su lado que decía ¿quién manda aquí? Para saber que, pues, aunque fuera la peor barbaridad, con eso demostraba que él tenía todo el poder para hacer hasta eso. Bueno, ahora en un ambiente controlado hizo un acto de propaganda en su reaparición. Ahí campirano, bucólico, entre gallinas y pavos reales, insisto, con una preparación clave hasta en los últimos detalles, para ser como una copia pirata de José Mújica, sin que la verdad tenga nada que ver con él, no tienen punto de comparación. Pero pues él quiere dar esa imagen de austero, de bucólico, etcétera, ¿no? Pero presenta ese libro y dice grandeza, ¿no? Quiere que de alguna manera, de manera poco subliminal, que lo ubiquen con él. Es más, hasta sale él en la portada. De ese tamaño es su megalomanía, de ese tamaño es su ego, ¿no? A pesar de que el país está en una tremenda crisis, que gran parte del país está controlado por el crimen, que el país no está creciendo, que no hay inversión, que tenemos el récord de desaparecidos en México, que él llegó a más de 200,000 homicidios dolosos, etcétera. Esto es un desastre, ¿no? Hay una tremenda ingobernabilidad. Todos los problemas del sexenio pasado le estallaron. Recordemos, huachicol fiscal son 600,000 millones de pesos, etcétera. Segalmex, 15,000 millones de pesos. Sus hijos involucrados, etcétera. Y aún así, pues, en su mundo de fantasía dice, pues grandeza. Es más, hasta se van a celebrar en un mitin de acarreados este 6 de diciembre. Bueno, en ese libro aparece que López Obrador embellece el pasado indígena. Por supuesto que nuestras culturas indígenas son importantes, son valiosas, pero hace un pasado idílico que no existió. Niega los sacrificios humanos, niega el canibalismo, y está comprobado. Claro, hay que entenderlo en su perspectiva. Muchas otras culturas también hicieron sacrificios humanos y otras culturas también cayeron en canibalismo, y hay que entender la cosmovisión indígena. Todo eso se puede entender, ¿no? Ellos pensaban que necesitaban renovar la vida con la sangre, etcétera. Aunque los mexicas es cierto que llevaron eso a un nivel muy grande, además con las guerras floridas. Pero una cosa es eso, entender, y otra cosa es borrar la historia. Que López Obrador quiere falsificar la historia haciendo un pasado idílico indígena. Y yo voy a decir que respeto mucho las culturas indígenas, son parte de nuestro pasado. Pero él, en esta lógica populista, quiere idealizar un pasado que no existió, idílico, y contraponerlo con la satanización de Occidente, con la satanización de la conquista. Por supuesto que en la conquista hubo injusticias, hubo actos sangrientos, por supuesto. Esos mismos actos sangrientos también los cometían los aztecas cuando conquistaban los mexicas y otros pueblos. Pues así es la guerra, ¿no? Pero también la colonia nos trajo cosas muy importantes, y hay que ver lo que ha sido Sor Juana, hay que ver lo que fue Góngora, hay que ver lo que nos dio las leyes de Indias, que de alguna manera reconocían una responsabilidad con ellos, lo que fue la lucha de Bartolomé de las Casas, etcétera. Pero engañar a la gente y negar lo que es claro, porque hay testimonios historiográficos evidentes y arqueológicos, nada más que dicen como que hubo una conspiración de los frailes que obligaron a los indígenas a hacer códices que son falsos y mentirosos, porque ponen a los indígenas como que sacrifican hacen esos sacrificios y caen en canibalismo. Bueno, es que no solo son eso, además de que los frailes sí rescatan esa historia. Coinciden, por ejemplo, con Bernal Díaz del Castillo, que era un conquistador. ¿Qué relación tenía con los frailes que llegaron después? Ninguna. Y habla también de los sacrificios humanos. Por supuesto, los tlaxcaltecas, que pues tenían ese problema. No solo fueron los mexicas, fueron distintas culturas en Mesoamérica. Y ya lo dije, en Europa, por supuesto que las culturas, quizás en una época anterior, pero tienen distinto desarrollo, también cayeron en sacrificios humanos. ¿Pero por qué engañar? Miren, Stalin convirtió de la falsificación histórica una industria estatal.
falsificaba historia por motivos políticos, pero también el fascismo. Y en eso se parecen más al fascismo, porque el fascismo también hacía una cuestión idílica del pasado ario, ¿no? Y también deformaban la historia para encontrar un pasado ario puro. Y aquí es lo que vemos con esta lógica idílica del pasado indígena, que, insisto, claro que es reivindicable. Nosotros somos tanto indígenas como españoles, como occidentales. ¿Cuándo nos vamos a aceptar como somos? Entendiendo la historia, no podemos borrar lo que sucedió. Hubo injusticias en la conquista, claro, y hay que decirlas. Y también lo valioso que fue la conquista. Y en algunas cosas, la colonia, si quieren decirlo así. Y en el pasado indígena, decir, esto es lo valioso de la cultura de nuestros pueblos indígenas, pero también cometieron eso, y sí, está comprobado. Hubo sacrificios humanos y hubo canibalismo entendidas en su cosmovisión. Cuando se comían a un guerrero importante, era una forma de hacerlo suyo, así lo veían, ¿no? Y creían que estaban alimentando al mundo con la sangre, sí, claro, de sus adversarios, por supuesto. Y dice que no había esclavitud. Profesor, ¿cómo no va a haber esclavitud? A ver, ¿en calidad de qué le regalaron a la Malinche y otras 19 mujeres? ¿En calidad de qué? Hernán Cortés tuvo un hijo con la Malinche, Martín Cortés. ¿Y ustedes creen que le recitaba poemas y esperó a que le diera el sí y la cortejó? Pues no, la regalaban para eso, para ser esclava. Claro, la mujer resultó muy inteligente y además resultó tener un gran conocimiento de idiomas y le sirvió muchísimo, y por eso luego la hizo mujer libre, por supuesto, pues, ¿no? Y permitió que se casara un capitán de la conquista con ella. Todo eso sucedió, sí, hay que decirlo. No falsificar la historia. Quien falsifica la historia carece de honestidad intelectual. Y ahora sí que, como se dijo en Twitter, son terraplanistas, porque niegan lo que la evidencia dice, la evidencia historiográfica muy abundante y, por supuesto, también arqueológica. Miren, todas las piedras que encontraron ahí, cómo se hacían los sacrificios, ahí están. Cómo se sacrificaban a Tlaloc, a Huitzilopochtli, los cuchillos conmemorativos, los que lo hacían, todo eso está ahí. Y además están estas paredes con los cráneos humanos en Tenochtitlan, en el Templo Mayor, ahí están. Eso existió, no hay que engañar a la gente. Hay que entender la historia, por supuesto hay que comprenderla, hay que verlo en su complejidad, verlo en perspectiva. Todo eso sí, pero no se vale engañar. Y peor, engañar para manipular. Eso fue lo que hizo López Obrador con su libro.